el enfoque de la investigación? La investigación, en cuyo libro, digamos, título recoge esa estructura, abstracción y sacralidad, la arquitectura religiosa del movimiento moderno en la Ciudad de México, está específicamente abocada a la capital. Fueron construidos entre 1930, que es un momento histórico importante porque acaba de terminar la Guerra Cristera y, digamos, la relación del Estado con las iglesias gradualmente empieza a mejorar, ¿no? Y entonces se viene producción de templos de todos los cultos, y más o menos el libro se encarga hacia los años 70, 80 de abocarse a esa producción, ¿no? La investigación, el enfoque es básicamente muy plural, que refleje esta riqueza de religiones que hay en México y que no necesariamente sean templos de autores famosos. Y entonces trata de ser una investigación inclusiva, no una investigación que repita siempre pues, los templos famosos de los arquitectos, digamos, ya connotados. ¿Por qué el interés como patrimonio histórico? Sin duda las sinagogas, tanto para todo México como para también a la comunidad judía, representan un significado histórico importantísimo, ¿no? Si uno analiza la producción de sinagogas de los templos y cómo fueron construyéndose, al principio eran espacios casi adaptados y poco a poco fueron ya generando sus propios edificios, uno va viendo que paulatinamente van cambiando inclusive los estilos. Las primeras sinagogas eran mucho más sencillas, más discretas inclusive, y en cambio a lo largo del tiempo se ha ido consolidando la comunidad en México y han logrado hacer templos ya muy grandes, muy espaciosos, donde inclusive el arte reflejado en ellas ya es de una mayor riqueza, es decir, vitrales, elementos ornamentales, y entonces digamos que no solo es el valor histórico que le representa a la propia comunidad, sino inclusive también su valor como patrimonio artístico. Matías Gueris, por ejemplo, que hizo unos vitrales extraordinarios en la sinagoga en Polanco. En fin, creo que el valor es histórico y artístico. ¿Por qué es un proyecto multirreligioso? Me parece muy interesante tu pregunta porque está el libro publicado y la investigación cuando se generó fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución que es de todos los mexicanos, laica, plural, compuesta por clases sociales diversas, y entonces desde la Facultad de Arquitectura no podía haber sido más que un proyecto incluyente. En ese sentido, la investigación tiene que reflejar una posición objetiva de todo el panorama religioso que actualmente hay en México y específicamente en las décadas que te he comentado. ¿Cuáles son las sinagogas incluidas en la investigación? Hay varias, digamos que en términos arquitectónicos hay una pluralidad de estilos. En este libro en particular solo se incluyeron sinagogas modernas, digamos, entre comillas, es decir, obras que ya tenían una estructura, pues a lo mejor de concreto armado, estructuras metálicas innovadoras, materiales contemporáneos, que más o menos van de los años 30 a los años 70, ¿no? Estas sinagogas, digamos, pues si uno revisa cómo ha ido la comunidad judía en la Ciudad de México, ha ido cambiando sus lugares de residencia, va uno identificando que al principio eran en el centro histórico, después fueron en la colonia Roma, Roma Norte y Roma Sur, en la colonia Álamos, posteriormente se fueron hacia Polanco, una buena parte de la comunidad, y después más hacia las colonias, hacia el poniente de la ciudad. Como bien lo sabes, hay un vínculo, no nada más simbólico, sino también físico entre las casas donde viven los judíos y el templo. No pueden quedar muy lejos. Hay una prescripción muy importante que debe, pues la gente que es observante debe cumplir, ¿no? Y entonces, al irse moviendo territorialmente la comunidad en sus lugares de residencia, las sinagogas también tienen que irse construyendo cerca de los hogares. Por eso es que vamos viendo que las sinagogas se van produciendo hacia el poniente de la ciudad. Esto, más allá de ser un fenómeno propiamente de la comunidad y el respeto a las normas, también se genera un problema patrimonial, porque al irse la comunidad judía del centro histórico,
las sinagogas extraordinarias que ahí había, pues de repente quedan con pocos usuarios, alguna gente mayor que se quedó a vivir en el centro, y esto genera un problema patrimonial. En ese sentido, yo creo que es extraordinario el trabajo que ha hecho Mónica Uniquel, en el cual ha rescatado la sinagoga Nidja Israel y la que está al lado, para brindar un centro cultural en el cual la propia sinagoga, con carácter histórico, tiene además una vigencia contemporánea, más allá de que siga siendo o pueda ser un lugar de culto, ¿no? ¿Cuáles diferencias principales encuentras entre las iglesias y las sinagogas? En principio, digamos, aunque son templos, el mismo nombre ya te da una distinción, ¿no? Por templos es como el nombre genérico, y en cambio cada religión a veces adopta un nombre particular. Las iglesias católicas, la comunidad católica prefiere llamarle iglesias. También lo hace algunas de las denominaciones protestantes, les llama iglesias, y otras simplemente templos, ¿no? La comunidad judía le puede llamar templos o sinagogas. Sin embargo, la sinagoga no solamente es exclusivamente el espacio de rezo, sino generalmente se ve acompañada por toda una serie de espacios complementarios en la cual se desarrolla la propia comunidad. Espacios que, además de cumplir las funciones religiosas, tienen función de estudio, tienen función de rituales, ¿no? Cuando alguna sinagoga posee los espacios para el baño ritual, también se adosa a la sinagoga, espacios para convivio de la propia comunidad, para los festejos de las fiestas mayores. Entonces son realmente, la sinagoga, aunque parece que es solamente el espacio de rezo, realmente son espacios mucho más, conjuntos mucho más grandes, que permiten a la comunidad expresarse y vincularse unos a otros, ¿no? Recuerden que sinagein, de donde viene el vocablo sinagoga, sinagein en griego es lugar de reunión. Entonces es cualquier lugar de reunión para la comunidad, tiene este sentido de extensión, ¿no?